Daniel. Un tutorial para tiempos complejos. Javier Milei ya está en Suiza, viajó directo desde Washington, Estados Unidos, después de participar de los actos de la ceremonia de asunción de Donald Trump. Se fue directo a Suiza, donde está previsto que se dirija al foro de Davos mañana jueves, a la mañana tempranito, hora argentina, y estará de vuelta el fin de semana. Después de una semana en la cual lo que fue a buscar a Washington, que era más allá de la participación en los actos de Donald Trump y la cercanía política con este nuevo poder que emerge en Estados Unidos, el apoyo del Fondo Monetario Internacional para un nuevo acuerdo que significaría fondos frescos y más endeudamiento también para la Argentina con el Fondo Monetario, los 48.000 millones de dólares, según el acuerdo vigente. En realidad el fondo está desembolsando fundamentalmente, en realidad, el dinero para que Argentina vaya pagando los vencimientos de aquel otro crédito. Ahora tomaría más crédito todavía el Fondo Monetario, y la discusión un poco es qué va a pasar, si van a ir a las reservas y cómo van a tratar de evitar que si abren los controles para la compraventa de dólares, pero sobre todo para la posibilidad de las empresas de remitir a sus casas matrices los dólares de las ganancias que puedan tener en la Argentina, que eso no termine generando o una salida masiva de dólares, de fuga de capitales tipo el gobierno de Macri. Pero bueno, más allá del debate de eso, del destino que van a tener ese refuerzo del crédito, sería una forma de reforzar las reservas del Banco Central, buscando ir saliendo sí del cepo y las restricciones que quedan en el sistema cambiario. Pero en ese contexto, lo que ocurrió es que Caputo vino para la Argentina, Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, porque ya viene la misión del Fondo Monetario Internacional para porque lo que dijo Cristalina Georgieva es que van a avanzar muy rápido, así que la conversación ya está iniciada, pero bueno, para seguir negociando este nuevo acuerdo es que vino Caputo a recibir a la misión del fondo, mientras que Milei se fue a Suiza a hablar al foro de empresarios del mundo, a los que el año pasado les dio una mega cátedra diciéndoles que ellos no se daban cuenta, pero tenían la cabeza totalmente infectada por el comunismo woke, del progresismo, y que no se daban cuenta. En aquel momento era por ahí alguien totalmente extravagante con un discurso extrañísimo que llegaba a Davos. Hoy es alguien que, ya tiene un año en ejercicio del poder y puede ir a mostrar otros resultados en lo que había sido su mayor promesa de campaña, que era el tema de bajar la inflación y estabilizar la economía. En ese contexto hay un debate bien interesante que tiene que ver con que, el INDEC venía tratando de actualizar la canasta de consumos en base a la cual se mide la inflación. ¿Por qué? Porque, con los tiempos los consumos familiares cambian. Hay un ejemplo fácil, por ahí internet, telecomunicaciones, hay algunos consumos que pierden peso, otros que ganan peso, etcétera. Entonces, cada tantos años el INDEC actualiza lo que es el consumo promedio de una familia tipo. Y en ese sentido, Marco Labaña ya tiene lista el cambio de la medición, pero el gobierno está, si bien el INDEC en teoría tiene autonomía, etcétera, está tratando de frenar este cambio en las estadísticas del INDEC. ¿Por qué? Porque si el INDEC empezara a medir los consumos como que considera más representativos hoy de una familia tipo, lo que pasaría es que la inflación del año pasado sería un poco más alta de lo que realmente fue. ¿Por qué? Porque en materia de alimentos, la inflación promedio estuvo por debajo, en materia de alimentos, la inflación de alimentos estuvo por debajo de la inflación promedio. Pero los servicios aumentaron más que la inflación promedio, por efecto de la quita de subsidios, sobre todo los sectores que sufrieron el recorte de subsidios. La cuestión es que la nueva canasta de alimentos, de bienes y servicios del INDEC, le da mayor lugar al costo del dinero que gasta una familia en pagar la tarifa de luz, gas, teléfono, etcétera, que la canasta vieja. Entonces, si se tomara aquella medida, la inflación del año pasado sería por lo menos 10 puntos más alta de lo que dio la inflación. Que esta es una de las cosas que el poder adquisitivo de la familia tipo, eso está pasando. En su momento había salido un estudio de la consultora Hernán Lacunza que decía que lo que estaba pasando es que el dinero disponible de una familia, se había visto afectado el año pasado porque por más que estuviera dentro de los sectores que lograron recuperar poder adquisitivo frente a la inflación,
los gastos aumentaron justamente porque empiezan a tener mayor peso los servicios, y esa es la razón por la cual algunos le encuentran explicación a que el consumo masivo, por ejemplo, no suba, porque hay menos dinero disponible, porque después que pagás los gastos que tienen que ver con el mantenimiento de la casa, te queda menos guita disponible para el consumo, y esa es la razón por la cual, si bien de punta a punta el año pasado algunos sectores recuperaron poder adquisitivo, o por lo menos le empataron en la inflación, el consumo no se recupera. Pero bueno, la cuestión es que Marco Labaña tiene lista esta nueva medición, el gobierno se la pisa porque no quiere que esta medición salga, y hay un debate interesante en redes sociales, porque el que puso en sus redes sociales hizo el cálculo de cuánto más hubiese sido la inflación si se midiera de esta manera, calculó que sería unos 16 puntos más de inflación el año pasado, es Martín González Rosada, que es un economista que trabaja en la Universidad de Itela, que es el mismo economista que lo que hizo es, como la medición de pobreza en el INDEC tarda 6 meses en salir, fue el que había hecho el cálculo de, dice, hoy la pobreza ya hubiese bajado significativamente si se conocieran los datos de pobreza ahora mismo. Aquella afirmación de parte de este economista fue muy promovida por los libertarios, por Javier Milei, por los economistas afines al gobierno, diciendo, vean, en base a este cálculo, fíjense, la pobreza ya bajó muchísimo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora este mismo economista dice, pero veamos cómo hubiese sido. Esto no significa que la inflación no haya desacelerado un montón. Milei heredó una inflación de más del 230%, creo que había terminado en el 2023 Alberto Fernández, y aún sumándole estos 16 puntos adicionales que, según este economista, serían más representativos de lo que pasó con la inflación de promedio en la Argentina el año pasado, estarías en 140 acumulado, con lo cual tenés una aceleración fuerte. Pero bueno, en este caso el gobierno y las cuentas libertarias no le dan la misma difusión a este cálculo que hizo este economista de la Ditela, que tiene que ver con, el impacto de algo que este año se va a sentir mucho más fuerte todavía, sobre todo los sectores que el año pasado no tuvieron quita de subsidios. Por ahora el gobierno, con el objetivo de mantener la inflación a raya y seguir con el objetivo de tratar de plantear las expectativas de que el número va al 1%, que es el objetivo del gobierno, desaceleró un poco todo el proceso de quita de subsidios, pero este año es el año para seguir recortando gastos. Lo que avanzarían es con la quita de subsidios y acotar además la cantidad de consumos que están dispuestos a subsidiarle a las familias, sobre todo en los sectores medios, y acotar la cantidad de gente que cumple los requisitos para estar dentro de la tarifa social, porque es la manera en que el gobierno encuentra para este año para seguir ajustando gastos. Por el lado de los ingresos, lo que le está pidiendo, y esa es otra reunión que va a tener en estos días Caputo, la mesa de enlace y las entidades vinculadas al campo, dicen, con el dólar, con los costos en dólar que se encarecieron tanto, mis márgenes de ganancia bajaron mucho, porque además lo que está pasando es que el precio de la soja internacional bajó, entonces tengo menos ingresos y mis costos en dólares son más altos, porque no te fijas qué pasa con las retenciones, bajame las retenciones, que fue una promesa tuya de campaña. Este fue un reclamo que le hicieron las entidades de campo, que ayer recibió el respaldo de los gobernadores del centro del país, Yarlora de Córdoba, Puyaro de Santa Fe y Frigerio de Entre Ríos. Los 3 gobernadores salieron a respaldar este pedido de las entidades del campo para que les bajen las retenciones, pero Caputo sacó un largo tuit en su cuenta donde dice, está bien, nosotros vinimos acá a bajar impuestos, ese es nuestro objetivo, las provincias deberían bajar ingresos brutos, le dijo a los gobernadores, y si bien ese es nuestro objetivo, tenemos que cuidar la macroeconomía, como diciendo, por el lado de los ingresos no estamos holgados como para pensar ya en bajar retenciones, y seguramente esa va a ser la respuesta que se lleven las entidades del campo cuando se sienten con Caputo, que es, sí, es nuestro objetivo, pero no podemos hacerlo todavía.